Un Airbus A330 acaba de despegar del aeropuerto de Brisbane, en Australia. Los pilotos del vuelo 134 de Malaysia Airlines se encuentran en una situación crítica. Los instrumentos que indican la velocidad del avión han fallado repentinamente, dejando a la tripulación sin datos esenciales para el vuelo. En la cabina resuenan las alarmas, mientras los pilotos intentan averiguar qué está ocurriendo en su enorme avión. Detrás de ellos, 215 pasajeros, ajenos a la situación, ignoran el peligro que les rodea. ¿Lograrán los pilotos volver al aeropuerto de forma segura o enfrentarán el peor de los destinos y acabará todo en una tragedia? Esta es la escalofriante historia del vuelo 134 de Malaysia Airlines. 18 de julio de 2018. 215 pasajeros y 14 tripulantes abordaron un Airbus A330 de Malaysia Airlines en el Aeropuerto Internacional de Brisbane, en Australia. Su destino era Kuala Lumpur, en Malasia, en un vuelo que debía durar unas 8 horas. Mientras los pasajeros se acomodaban para el largo viaje, en el exterior del avión se desarrollaba una frenética actividad de preparativos. Los operarios habían llenado los tanques con más de 50.000 kilos de combustible, los encargados del equipaje organizaban y cargaban las maletas en la bodega, y los ingenieros completaban el mantenimiento de los motores, incluyendo la reposición del aceite. Desde fuera, todo podía parecer caótico, pero cada miembro del equipo tenía un papel claro en el proceso. Mientras tanto, en la cabina, los dos pilotos ultimaban los preparativos para el vuelo. En el asiento de la izquierda se encontraba el capitán, un piloto con gran experiencia que llevaba trabajando con Malaysia Airlines desde 1993. Durante su trayectoria, había acumulado más de 10.000 horas de vuelo en modelos Boeing 737 y 747, antes de hacer la transición al Airbus A330 apenas un año antes. Aunque se trataba de un piloto experimentado, aún era relativamente nuevo en el A330, con poco más de 500 horas de vuelo en este modelo. A su derecha estaba el primer oficial, quien aunque tenía menos experiencia que el capitán, contaba con un amplio conocimiento del Airbus A330, acumulando casi 10 veces más horas de vuelo en este avión. Comenzó su carrera en Malaysia Airlines en 2009, primero en el Boeing 737, y más tarde en el A330, en 2011. Todo parecía una rutina habitual. Sin embargo, esa misma noche, esta rutina llevaría a varias personas clave, incluido el capitán, a una falsa sensación de seguridad que más adelante tendría serias consecuencias. A las 11:05 de la noche, el capitán bajó hacia la pista y comenzó la inspección exterior del avión. La inspección alrededor de la aeronave es una rutina que los pilotos llevan a cabo antes de cada vuelo, para asegurarse de que el avión está en condiciones seguras para volar. La inspección consiste en rodear el avión siguiendo una ruta predefinida y observando cualquier señal inusual, como fugas en las líneas hidráulicas, defectos en el fuselaje o un desgaste excesivo de los neumáticos. Dado que era de noche, el capitán llevaba una linterna para realizar la revisión a fondo. La mayoría de las veces, estos recorridos no revelan problemas importantes, sin embargo, aquella noche, algo debería llamar la atención del capitán. Justo debajo de la ventana de la cabina, en el lado izquierdo del morro del avión, se encontraban los tubos pitot. Esa noche, los tubos estaban cubiertos. Los tubos pitot son cilindros huecos que sobresalen del fuselaje y miden la velocidad del aire. Son uno de los instrumentos de vuelo más importantes, y por eso cada avión cuenta con 3. Uno para el capitán, otro para el primer oficial y un tercero de respaldo. Si los tubos pitot están bloqueados, los pilotos pierden la capacidad de medir la velocidad real del avión en el aire, lo que puede ser una situación muy peligrosa. A lo largo de los años, problemas relacionados con el bloqueo de estos tubos han causado accidentes fatales y la pérdida de cientos de vidas. En el aeropuerto de Brisbane, es un procedimiento estándar cubrir los tubos pitot de los aviones mientras estos están estacionados. Esto se hace intencionadamente debido a la presencia de un tipo de insecto local, conocido como la avispa de barro, que suele hacer sus nidos en estructuras como los tubos pitot. Las avispas de barro han causado una serie de incidentes graves al obstruir los tubos pitot de aviones estacionados. Para evitar estos riesgos, el personal de Brisbane había colocado unas cubiertas en los tubos pitot del vuelo 134, después de que el avión se detuviera en la puerta de embarque. Estas cubiertas debían haber sido retiradas antes del despegue. Cuando el capitán realizaba la inspección exterior, debería haber comprobado que los tubos pitot
estaban libres de cualquier obstrucción. No obstante, debido a una falta de comunicación entre el personal de tierra y la ambigüedad sobre quién debía retirar las cubiertas, éstas permanecieron sin retirar. El capitán, a pesar de realizar el recorrido de seguridad con la linterna, no pareció notar que las cubiertas de color rojo brillante estaban colocadas sobre los tubos Pitot. En esta imagen podemos ver al coordinador realizando el trabajo. Los tubos Pitot eran claramente visibles en esa zona del avión, pero el coordinador de despacho no notó que estaban cubiertos. Los pilotos dirigieron el avión a la pista 01, pero desconocían que, justo en la parte exterior, debajo de las ventanas de su cabina, los 3 tubos Pitot permanecían cubiertos. Sin saberlo, estaban a punto de enfrentarse a un grave problema que en muchos otros casos anteriores no habían logrado sobrevivir. Los 215 pasajeros a bordo también desconocían el grave riesgo que corrían. Al alcanzar los 50 nudos, aproximadamente 90 km por hora, el capitán observó que su pantalla de vuelo principal no mostraba ninguna lectura sobre la velocidad. El capitán se lo comentó al primer oficial. Durante el despegue, todo sucede muy rápido, y los pilotos solo tienen unos segundos para decidir si detener el avión antes de que se acabe la pista y no haya más opciones que despegar. Mientras intentaban entender la situación anómala, el avión superó los 100 nudos, unos 180 km por hora. El capitán comprobó el indicador de velocidad y anunció los 100 nudos, 185 km por hora, como parte del procedimiento estándar, ya que a partir de esa velocidad, los pilotos deben concentrarse en el despegue y evitar abortar. Sin embargo, el primer oficial preguntó dubitativo si debían abortar. Esta era una decisión crítica, y solo tenían unos segundos para decidir. A la velocidad actual ninguna opción era ideal, pero había que decidir cuál era la mejor. El capitán señaló de nuevo que no había lecturas sobre la velocidad en sus instrumentos. Si debían abortar el despegue, era este el momento crítico. Sin embargo, los pilotos decidieron seguir adelante. En un último intento de obtener una lectura fiable de la velocidad, el primer oficial sugirió probar otro indicador. Esperaba que al consultar el sistema de un tubo Pitot diferente, obtendrían una medición confiable de la velocidad. Lo que desconocían era que los 3 tubos estaban bloqueados. Segundos después, el avión había pasado el punto de no retorno y el final de la pista se acercaba rápidamente. Los pilotos ahora estaban comprometidos a realizar el despegue más peligroso de sus vidas. Estaban a punto de poner en el aire un avión de pasajeros completamente lleno, sin saber realmente a qué velocidad iban. El primer oficial tiró hacia atrás de su palanca de control, y el morro del avión se elevó. Ahora, el vuelo 134 estaba en el aire, pero de inmediato comenzaron a sonar las alarmas en la cabina, alertando a los pilotos de que algo iba mal y necesitaba atención urgente. El sistema de autothrust, control automático de empuje, se desconectó, ya que sin una lectura precisa de la velocidad del avión, no podía ajustar la potencia de los motores de forma adecuada para controlar la velocidad. El primer oficial decidió mantener la palanca de empuje en lo que se conoce como empuje continuo máximo, que proporciona la mayor potencia posible de los motores, para mantener el vuelo durante periodos prolongados. La prioridad absoluta de los pilotos era evitar una pérdida de sustentación aerodinámica, una situación en la que el avión perdería la capacidad de mantenerse en el aire por velocidad insuficiente. Esto sucede cuando un avión no lleva la suficiente velocidad como para mantenerse en el aire. Si el primer oficial permitía que la velocidad del avión bajara demasiado, este caería en picado. En este punto, los pilotos pasaron por alto un procedimiento importante. Habían detectado que las indicaciones de velocidad no funcionaban, pero no llevaron a cabo el protocolo de indicación de velocidad no confiable. Parte de este procedimiento incluía ciertos pasos que los pilotos debían recordar y ejecutar de memoria, sin recurrir al manual. Esto se debe a que la situación era tan crítica que no podían perder tiempo buscando la lista de verificación. El margen de seguridad con el que contaban se reducía peligrosamente. Este procedimiento indicaba que debían ajustar los motores al máximo empuje disponible, llamado TOGA, Take Off Go Around, y elevar el morro del avión hasta 15 grados. Esto garantizaba que el avión pudiera despegar con seguridad sin perder velocidad y evitar entrar en pérdida. Sin embargo, los pilotos no recordaron este procedimiento y, como resultado, volaban más bajo y más lento de lo necesario. El primer oficial centró su atención en resolver el problema de la velocidad. Necesitaba algún tipo de referencia para saber a qué velocidad iba el avión. Le pidió al capitán que ajustara el interruptor de referencia de datos aéreos, en la posición 3, lo cual debería cambiar el tubo Pitot, que proporcionaba datos de velocidad a sus instrumentos.
El primer oficial creía que 1 o 2 tubos pitot podían estar bloqueados, y que era prácticamente imposible que los 3 lo estuvieran. Sin embargo, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Los pilotos cambiaron el interruptor de posición, pero no hubo cambios. La velocidad seguía siendo errónea. Justo cuando pensaban que la situación no podía empeorar, una nueva advertencia apareció en sus pantallas. El avión había entrado en lo que Airbus denomina ley alternativa. La ley alternativa es un modo de control reducido al que el avión pasa, cuando fallan ciertos sistemas. En este caso, la falta de información de velocidad hizo que el avión perdiera su sistema de protección contra pérdida de sustentación. Este sistema es fundamental en un Airbus, ya que evita que los pilotos pongan el avión en una posición que pueda provocar una pérdida aerodinámica. Pero, irónicamente, sin información de velocidad, los pilotos estaban ahora en mayor riesgo de entrar en pérdida, justo cuando más necesitaban esa protección. Los pilotos debían tomar decisiones críticas para proteger la vida de los 215 pasajeros, que dependían de sus próximos movimientos. En ese momento, el Control de Tráfico Aéreo, ATC, aún no estaba al tanto de la situación. En situaciones de emergencia, los pilotos están entrenados para seguir una secuencia. Primero volar el avión, luego orientarse, y solo entonces comunicarse. Esta estrategia se resume en la frase volar, navegar, comunicar. En ese momento, el controlador aéreo les indicó que cambiaran a la frecuencia de salidas. Malaysia 134, connect departures. Malaysia 134, frequency please? 118.45. 11845 Malaysian 134. Pero, con la tensión del momento, el capitán olvidó ajustar su radio a la nueva frecuencia. Por su parte, el primer oficial transmitió una señal pan-pan al control, que indica una situación de urgencia, pidiendo mantener la trayectoria y solicitando ascender. Pan, Malaysian 134, we have unreliable airspeed. Sin embargo, este mensaje no fue escuchado porque la radio seguía en la frecuencia de la torre, donde el controlador ya no esperaba comunicación del vuelo. Pasaron unos momentos antes de que este malentendido se resolviera. Mientras tanto, el primer oficial pidió iniciar el procedimiento de indicación de velocidad poco confiable, y el capitán finalmente localizó el checklist. Por fin, la tripulación comenzaba a abordar el problema de forma metódica. El primer oficial se comunicó entonces con el controlador de salida para informar de su situación. And request to maintain the runway track and request to climb to 10,000. Malaysian 134, Brisbane approach, copy 10, climb to 10,000, maintain heading when able, advise intention. Malaysian 134. Con la autorización para ascender a 10.000 pies, 3.000 metros, y mantenerse en el rumbo actual, los pilotos ganaron tiempo para intentar resolver la emergencia. Sin embargo, pilotar el avión manualmente sin referencias de velocidad era extremadamente agotador, especialmente en la noche. El primer oficial estaba completamente concentrado en mantener el control seguro del avión, ya que al no tener visibilidad exterior, solo podía confiar en sus instrumentos internos. La tensión era palpable en cabina. El capitán, consciente de la carga que soportaba el primer oficial, buscaba formas de aligerarle la tarea y poder enfocarse en resolver juntos el problema. Con casi 10 veces más horas de vuelo en el A330, el primer oficial tenía una experiencia clave para manejar esta situación crítica. Por ello, el capitán le preguntó si era posible activar el piloto automático, pero el primer oficial le explicó que, sin una indicación fiable de la velocidad, el piloto automático no podría pilotar el avión. Tendrían que volver a Brisbane pilotando manualmente la aeronave. En Malaysia Airlines, el procedimiento en emergencias establecía que el capitán debía asumir el control del avión. Sin embargo, dada la experiencia superior del primer oficial en el A330, el capitán decidió cederle los mandos. Esta decisión permitiría al capitán concentrarse en gestionar la situación y tomar las decisiones necesarias para el vuelo. La decisión de permitir que el primer oficial continuara pilotando el avión demostró una buena gestión de recursos en la cabina, optimizando las fortalezas de ambos pilotos en un momento de crisis. Mientras ascendían, los pilotos empezaron a seguir el procedimiento para una indicación de velocidad no fiable. Este protocolo incluía ajustar los motores a empuje máximo continuo y mantener el morro del avión entre 9 y 12 grados sobre el horizonte. Finalmente, la tripulación había logrado estabilizar el vuelo. Tenían el control de la situación y estaban abordando el problema paso a paso. Aunque el avión ahora estaba bajo control, el reto no había terminado.
Ahora debían regresar al aeropuerto de Brisbane con la máxima seguridad y coordinarlo con el control de tráfico aéreo. Al acercarse a los 10.000 pies, 3.000 metros, el primer oficial solicitó al control de tráfico aéreo permiso para ascender a 15.000 pies, 4.500 metros. Malaysian 134, can we climb to level 150 initially? Malaysian 134, climb to flight level 150. 50, Malaysian 134. En una situación como esta, ganar altitud siempre añade un margen de seguridad adicional, alejándolos de la proximidad al suelo en caso de cualquier imprevisto. Con el primer oficial al mando, el capitán iba indicando los ajustes de cabeceo y potencia necesarios para mantener el avión en parámetros seguros durante el ascenso. El primer oficial pidió al capitán que pausara las instrucciones, ya que necesitaba toda su concentración para pilotar el avión manualmente. Este intercambio reflejaba la correcta gestión de la situación, pues ambos pilotos estaban priorizando de forma adecuada mantener el control del vuelo. Mientras seguían en el aire, el primer oficial estabilizó el avión a una altitud de 11.000 pies, 3.350 metros. La tripulación empezaba a comprender que sus indicaciones de velocidad probablemente no eran fiables. Entendían también que cuanto más tiempo permanecieran en el aire sin solucionar el problema, más margen habría para que un error involuntario comprometiera la seguridad del vuelo. La decisión más prudente era regresar de inmediato a Brisbane. El primer oficial solicitó al control de tráfico aéreo que les diera instrucciones para realizar un regreso seguro al aeropuerto. Can we have direct vector towards Brisbane, Malaysia 134? Malaysian 134, turn right heading 160. 160, Malaysia 134. La tripulación decidió retomar el procedimiento para gestionar los datos no confiables sobre la velocidad. Este procedimiento incluía alternar entre las tres posiciones del sistema de datos aéreos, ADR, cada una de las cuales obtenía datos de un tubo pitot distinto, el del capitán, el del primer oficial o el de respaldo. A medida que cambiaban la fuente de datos, el primer oficial describía al capitán qué sistema estaba alimentando cada pantalla y las velocidades que mostraban. La esperanza era que, al menos, uno de los tubos pitot ofreciera una lectura razonable de la velocidad. Sin embargo, tras probar las tres posiciones, no obtuvieron ninguna indicación válida. Al ver que los indicadores de velocidad seguían sin funcionar, los pilotos tuvieron que recurrir a las tablas proporcionadas por Airbus para calcular los ajustes óptimos de potencia y ángulo de ascenso, con la esperanza de que estas configuraciones mantuvieran el avión a una velocidad segura. Con estos parámetros, lograron estabilizar el vuelo y controlar la situación. Ante el fracaso de las soluciones previas, los pilotos llegaron a una última y drástica fase del procedimiento, una medida que esperaban no tener que utilizar. El protocolo ahora les indicaba que desactivaran las tres computadoras de datos aéreos, ADR. En condiciones normales de vuelo, apagar estos sistemas sería impensable, ya que suministran información vital a los pilotos y a los sistemas de la aeronave, como la altitud, la velocidad y la posición. Desactivar estos sistemas significaba comprometer seriamente el rendimiento del avión, y lo que es aún más delicado, apagar los ADR era irreversible. Una vez hecho, no había posibilidad de volver a activarlos. Aún así, había un beneficio clave al realizar esta acción, como veremos más adelante. Sin embargo, antes de dar un paso tan radical, los pilotos decidieron cambiar roles para verificar cada detalle del procedimiento y evitar posibles errores. El primer oficial entregó los controles al capitán, indicándole los ajustes de empuje y ángulo de cabeceo que había estado usando para mantener el avión estable. A su vez, el capitán le pasó las listas de verificación al primer oficial, quien comenzó a repasar el procedimiento de indicación de velocidad no confiable. Una vez que el primer oficial completó la revisión y llegó a la misma conclusión que el capitán, los pilotos decidieron contactar con el control de tráfico aéreo para informarles de la situación y coordinar su próximo movimiento. Malaysian 134, request block level 100 through 120. Malaysian 134, cleared in the block 10,000 to flight level 120. 0,000 to level 120, Malaysia 134. Al apagar los ADR, los pilotos perderían la información precisa de altitud, lo que les obligaría a depender del GPS, menos confiable para determinar su altura exacta. Consultaron con el control de tráfico aéreo si, en lugar de mantener estrictamente los 11.000 pies, 3.350 metros podrían volar entre 10.000 y 12.000 pies, entre 3.000 y 3.600 metros, lo que les daría un margen de maniobra mientras pilotaban manualmente y una tolerancia en caso de que las lecturas de altitud no fueran exactas.
Los pilotos estaban en el último paso del procedimiento y a punto de llegar a un punto sin retorno: apagar las 3 unidades ADR. El primer oficial repasó cada punto de la lista de verificación en voz alta antes de proceder, para que ambos estuvieran al tanto de las consecuencias y preparados para los cambios. Finalmente, alrededor de las 12:15 de la medianoche, el primer oficial desactivó las 3 computadoras de datos aéreos, ADR, una acción drástica y sin vuelta atrás, que esperaban que les permitiera estabilizar el vuelo y solucionar el problema. Aparte de sus desventajas, apagar los ADR trajo un gran beneficio. Inmediatamente apareció en las pantallas de vuelo un gráfico nuevo conocido como el Sistema de Velocidad de Respaldo, o Backup Speed Scale, BSS. Este sistema había sido instalado por Malaysia Airlines en sus A330, por un costo adicional de $300,000 por avión, precisamente para afrontar situaciones como esta. Esto daba a los pilotos una indicación clara y visual de la velocidad aproximada, sin depender de los tubos pitot, que estaban bloqueados. Utilizaba los sensores de ángulo de ataque, también situados en el morro del avión, para ofrecer una referencia visual fiable. Hasta ese momento, los pilotos habían estado utilizando tablas de rendimiento para calcular manualmente la configuración del motor y el ángulo de cabeceo necesarios, esperando que esto mantuviera el avión a una velocidad segura. Pero ahora, gracias al sistema de velocidad de respaldo, contaban con una referencia en tiempo real, para saber si estaban volando a una velocidad adecuada, lo cual aumentaba enormemente su confianza. Con esta ayuda, el vuelo 134 comenzaba a estabilizarse. Sin embargo, por seguridad, los pilotos pidieron al control de tráfico aéreo que les informara sobre su velocidad. Aunque esta velocidad no coincide exactamente con la velocidad aérea debido a factores como el viento, les daría una referencia aproximada y les permitiría validar las indicaciones del sistema de velocidad de respaldo. La respuesta de tráfico aéreo indicó que estaban a 210 nudos, 388 km por hora, una velocidad ideal para su situación. What's the speed on your radar, sir? Malaysian 134, still 210 knots. Thank you, sir. Sin embargo, la emergencia aún no estaba resuelta. Al desactivar las 3 computadoras de datos aéreos, el avión había perdido el funcionamiento de varios sistemas importantes, que normalmente ayudarían a gestionar el vuelo y su estabilidad. Además, los spoilers de las alas, que normalmente ayudan a frenar el avión al aterrizar, no funcionaban. Esto significaba que necesitarían una distancia de pista mucho mayor para detenerse tras el aterrizaje. Por si fuera poco, el avión aún llevaba una gran cantidad de combustible, lo que aumentaba considerablemente su peso, en 24.000 kilos por encima del peso máximo de aterrizaje permitido. Aunque podían haber considerado liberar algo de combustible en el océano para aligerar la aeronave, la urgencia de la situación les llevó a optar por aterrizar de inmediato, aunque tuvieran que hacerlo con sobrepeso. A esta situación se sumaba otro inconveniente. El sistema hidráulico que normalmente baja el tren de aterrizaje no estaba operativo, por lo que los pilotos tendrían que dejar que el tren de aterrizaje descendiera únicamente por efecto de la gravedad. Este método, aunque eficaz en una emergencia, añade incertidumbre, pues el tren puede tardar más en desplegarse y no siempre asegura una posición completamente firme antes del contacto con la pista. Los pilotos discutieron las limitaciones operativas y comenzaron los preparativos. El primer oficial informó al jefe de tripulación de cabina sobre la situación, y el capitán contactó con el control de tráfico aéreo para solicitar autorización para el descenso. Malaysian 134, could you have descent closing, sir? Malaysian 134, descend to 7,000. Okay, 7,000 Malaysian 134. Tras recibir la autorización, el vuelo 134 descendió a 7.000 pies, 2.130 metros, y continuó con la planificación detallada del aterrizaje en Brisbane. La tripulación quería alinearse con la pista desde una distancia considerable, lo que les permitiría hacer una aproximación lo más estable y predecible posible, esencial en una situación con tantas limitaciones técnicas. El control de tráfico aéreo también colaboró proporcionándoles actualizaciones sobre su velocidad respecto al suelo. Malaysian 134, your ground speed indicates 220 knots, 220 knots. Okay, Malaysian 134, thank you, sir. Mientras continuaban el descenso, los pilotos repasaron juntos cada paso de la aproximación, detallando cómo ejecutarían el aterrizaje y adaptando el plan para compensar la falta de sistemas automáticos, los spoilers inactivos y el aterrizaje con sobrepeso. Además, otro desafío sería la falta de dirección en la rueda de morro.
Este sistema se había desactivado cuando apagaron las computadoras de datos aéreos, lo que significaba que no podrían girar el avión, usando el tren de aterrizaje del morro. Para controlar el avión al aterrizar, tendrían que depender únicamente del timón, lo cual reduciría su capacidad de maniobra en tierra. Además, una vez que el avión se detuviera en la pista, no podrían moverse hacia la puerta por sí mismos. Anticipándose a esta limitación, los pilotos informaron al control de tráfico aéreo que necesitarían un remolcador para que los guiara hasta la puerta tras el aterrizaje. And departure Malaysia 134. We might need a tug after landing. Yes. And we need a tug after landing. And due to nose wheel steering loss. Malaysian 134, that's copied. We will arrange that. And do you have an indication of how long before you return to the aerodrome? Malaysian 134, we can accept lower altitude first before we stabilize, and then we will be ready for the approach. Malaysian 134, that's understood. If you can accept, I'll put you on vectors back towards the aerodrome. I can offer you runway 19 if you require. We will stick with runway 01, sir, because we plan for 01, and we have set radar vectors and requesting further descent Malaysian 134. Malaysian 134, roger, descend to 5,000 and turn right heading 210. Descend 5,000, right heading 210, Malaysian 134. Continuaron descendiendo hasta los 5.000 pies, 1.500 metros, y giraron hacia el suroeste, volando casi en paralelo a la pista de aterrizaje. Era una noche despejada, y podían ver el aeropuerto desde su posición, lo que les proporcionaba una referencia visual crucial para el aterrizaje. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, los viajeros solo sabían que el vuelo había experimentado algún problema, y por esa razón, estaban regresando a Brisbane. El control de tráfico aéreo continuaba facilitando actualizaciones sobre su velocidad. La tripulación y el controlador comenzaron a coordinar los detalles de la aproximación final, asegurándose de que estuvieran en la mejor posición posible para el aterrizaje. Malaysian 134, I can clear you or put you on a vector for an intercept towards Glen if you want. It would be a very sharp intercept at Glen if I gave you direct. We will appreciate a long final stabilized profile, maybe 20 miles to intercept before we commence descent on the glide slope. Malaysian 134, that is understood. Turn right heading 220 for an extended downwind, and I'll give you a 20-mile final on the ILS runway 01. We copy right heading 220, Malaysian 134. Con la aproximación de aterrizaje planificada, los pilotos comenzaron a preparar el procedimiento por si necesitaban realizar una aproximación frustrada, un desvío antes del aterrizaje. Normalmente esta maniobra implica una gran carga de trabajo, pero en su situación se hacía aún más compleja, debido a la falta de indicaciones exactas de la velocidad. Al estabilizarse según el GPS en una altitud de 4.000 pies, 1.200 metros, los pilotos decidieron verificar esta información con el control de tráfico aéreo, ya que no podían confiar en sus instrumentos. Could you just do an altitude verification? Are we maintaining 4,000 feet now? Malaysian 134, I still have no mode Charlie. I'll try my primary radar. Stand by. El modo C del transpondedor permite que el controlador de tráfico aéreo visualice automáticamente la altitud o el nivel de vuelo de la aeronave en sus pantallas. Este sistema transmite la información de altitud en tiempo real desde la aeronave, pero en este caso, el transpondedor del avión no estaba transmitiendo su altitud al sistema de control en tierra, debido a los fallos de los sistemas del vuelo 134. Malaysian 134, I have no mode Charlie. Primary radar only gives you the location, so I'm unable to advise. Okay, and just to confirm, your cleared altitude 5,000? Malaysian 134, you can go to any level 4,000 or above. So we are now maintaining, according to our instruments, we are maintaining 4,000 on the GPS altitude. Malaysian 134, that's understood. For your planning, I'll keep you at 4,000 until approximately 16 miles to run on the localizer reference terrain. Okay, Malaysian 134, thank you, sir. Después de recibir vectores del control de tráfico aéreo, los pilotos lograron alinearse con la pista, a unos 40 kilómetros de distancia. Afortunadamente, las condiciones de visibilidad eran excelentes, y pudieron divisar el aeropuerto desde esa distancia,
El primer oficial comenzó el descenso hacia la pista, mientras el capitán supervisaba la trayectoria de vuelo. Al aproximarse, llegó el momento de extender el tren de aterrizaje, que tuvieron que desplegar manualmente usando la palanca de extensión por gravedad. Para su alivio, el sistema funcionó correctamente, y el tren de aterrizaje quedó bloqueado en posición. A pocos minutos del aterrizaje, el primer oficial se concentró en mantener la velocidad del avión, dentro del rango seguro indicado en su pantalla de vuelo principal. La presión aumentaba a medida que se acercaban a la pista. Para mayor seguridad, el primer oficial solicitó al control de tráfico aéreo que les alertara si detectaban una caída excesiva en su velocidad. A unos 8 kilómetros de la pista, el controlador autorizó el aterrizaje para la pista 34, señalando que el viento soplaba desde el norte. Los pilotos habían hecho todo lo posible para prepararse. Solo quedaba ejecutar el aterrizaje y detener el avión antes de llegar al final de la pista. Finalmente, el avión tocó tierra en Brisbane alrededor de las 12:30 de la medianoche. El primer oficial aplicó el máximo frenado y activó el empuje inverso. Tras una larga frenada, lograron detener el avión de manera segura. Los 215 pasajeros y los 14 miembros de la tripulación estaban a salvo. El capitán se puso en contacto con un ingeniero de tierra que viajaba como pasajero en ese vuelo. Después de escuchar los problemas que experimentaron durante el vuelo, el ingeniero se acercó a la cabina. Abrieron la ventanilla del capitán y al asomarse, comprobaron la causa de la emergencia. Las etiquetas rojas de advertencia colgaban de los tubos pitot, descubriendo que los tubos pitot habían permanecido cubiertos durante todo el vuelo. La Junta Australiana de Seguridad en el Transporte inició una investigación exhaustiva que duró casi 4 años y concluyó con una serie de recomendaciones para evitar que incidentes similares ocurran en el futuro. Entre las recomendaciones, se sugirió que Malaysia Airlines adoptara procedimientos en los que los ingenieros de tierra anotaran en el registro técnico cada vez que los tubos pitot estén cubiertos mientras el avión está en tierra. De este modo, el capitán podría firmar dicho registro antes de cada vuelo, reduciendo el riesgo de que tanto la tripulación de tierra como los pilotos omitan esta información crítica antes de despegar. La Junta recomendó a Airbus modificar su software para que emitiera una advertencia sonora y visual durante el despegue, en caso de que se detectara una velocidad anormal. Esto habría permitido a los pilotos identificar el problema con rapidez y abortar el despegue si fuera necesario. Tras el incidente, Malaysia Airlines distribuyó un boletín de seguridad a todas sus tripulaciones, instándolas a ser más rigurosas durante las inspecciones exteriores y asegurarse de que todas las cubiertas de los sensores estuvieran retiradas antes del vuelo. Aunque eventos como el del vuelo 134 de Malaysia Airlines son afortunadamente raros, se debe al esfuerzo conjunto de numerosas personas que trabajan para mantener los altos estándares de seguridad en la aviación. Este incidente subraya lo crucial que es mantener la vigilancia y evitar la complacencia en cada nivel, para garantizar la seguridad en cada vuelo. En una noche fría, rodeados de fuertes vientos en el aeropuerto de Denver, un Boeing 737-500 de Continental Airlines se encuentra en la pista listo para realizar el despegue. Mientras el avión acelera por la pista, un repentino golpe de viento desplaza levemente la aeronave hacia la izquierda. En la cabina, el capitán Butler siente el fuselaje resistiendo la fuerza del viento y comienza a corregir el rumbo con los pedales del timón. Desde el interior, los pasajeros perciben apenas un leve balanceo, sin sospechar que este es el preludio de una serie de eventos que pondrán a prueba la pericia de los pilotos y la resistencia de la aeronave. Lo que debería haber sido un despegue rutinario se convierte en una lucha desesperada por mantener el control. ¿Qué ocurrió realmente en el vuelo 1404? ¿Podrá la tripulación evitar el desastre y salvar a todos a bordo? Esta es la impactante historia del vuelo 1404 de Continental Airlines. 20 de diciembre de 2008. El frío invernal envolvía el aeropuerto internacional de Denver en un manto gélido, típico de la temporada. Los termómetros marcaban temperaturas bajo cero y una ligera capa de nubes se mantenía a la deriva en el cielo despejado. A las afueras, las montañas rocosas, imponentes e inmutables, parecían observar silenciosamente el ir y venir de las aeronaves. Entre ellas, el vuelo 1404 de Continental Airlines, operado por un Boeing 737-500, estaba preparado para emprender un recorrido rutinario hacia Houston, Texas. El avión,
Con 14 años de servicio y registrado como N18611, y sus más de 40.500 horas acumuladas, había demostrado su fiabilidad en más de 21.500 ciclos de despegue y aterrizaje. En noviembre de ese mismo año, había sido equipado con winglets, modificaciones que mejoraban la eficiencia aerodinámica y reducían el consumo de combustible. Era una máquina robusta, impulsada por dos motores CFM56-3B1, diseñada para enfrentar condiciones desafiantes, pero en aquel día de diciembre, nada les hacía sospechar que se enfrentarían a fuerzas más allá de lo común. En la cabina de mando, el capitán David Butler, de 50 años, y el primer oficial Chad Levang, de 34, repasaban los procedimientos previos al despegue. Ambos eran pilotos experimentados, con miles de horas acumuladas en sus registros. El capitán Butler contaba con 13.100 horas de experiencia en vuelo, de ellas más de 6.300 horas en el Boeing 737 y un historial de maniobras complejas. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos antes de iniciar su carrera civil. Había realizado múltiples aterrizajes en portaaviones y acumulado condecoraciones por su destreza. A su lado, el primer oficial Levang tenía alrededor de 8.000 horas de experiencia en vuelo, con 1.500 de ellas en el modelo 737. Aportaba su propia experiencia adquirida en años de vuelo comercial. Formaban un equipo sólido, acostumbrado a trabajar bajo presión. El ambiente dentro del avión contrastaba con la calma exterior. Mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos, el personal de cabina, compuesto por 5 tripulantes, trabajaba para garantizar que todo estuviera en orden. Entre los 115 ocupantes se encontraban familias, viajeros de negocios, e incluso niños pequeños que se preparaban para un vuelo aparentemente tranquilo hacia las festividades de fin de año. Sin embargo, las condiciones climáticas del aeropuerto comenzaban a mostrar señales de su verdadera naturaleza. A simple vista, el cielo despejado y la pista libre de nieve no daban indicios de peligro. Pero los sensores meteorológicos del aeropuerto ya registraban ráfagas de viento cruzado que alcanzaban velocidades de hasta 32 nudos, 60 km por hora. Un sistema de baja presión al sur, combinado con un frente cercano, generaba vientos erráticos que se intensificaban por la actividad de ondas de montaña, un fenómeno frecuente en la región. En la torre de control, los reportes meteorológicos oficiales indicaban vientos de 270 grados a 27 nudos, 50 km por hora, dentro de los límites operativos del Boeing 737 y bien conocidos por los pilotos. Sin embargo, estos valores promediados no reflejaban toda la violencia de las ráfagas que barrían la pista. Momentos antes, un sensor cercano había registrado un pico de 36 nudos, 67 km por hora, muy por encima de lo reportado oficialmente. Esta discrepancia no era inusual, pero sí significativa para la tripulación. A las 6:18 de la tarde, el controlador de la torre autorizó al vuelo 1404 para alinearse y despegar desde la pista 34R. Este era un procedimiento habitual, repetido innumerables veces por aviones similares, pero las circunstancias meteorológicas del día añadirían un nivel de complejidad inesperado. Con una orientación de 350 grados, debía soportar vientos procedentes del oeste-noroeste, creando una fuerte componente cruzada que exigía máxima precisión. El capitán Butler ajustó los controles con la pericia que lo caracterizaba, consciente de la importancia de mantener la trayectoria recta en la fase inicial de la carrera de despegue. Mientras tanto, el primer oficial Levang se concentraba en monitorizar los motores, asegurándose de que ambos proporcionaran la potencia necesaria para alcanzar la velocidad de rotación. Ambos sabían que la coordinación y el enfoque serían cruciales. Los motores rugieron mientras el Boeing 737 empezaba a rodar por la pista cobrando velocidad. En el interior, los pasajeros apenas notaban el aumento de la vibración y ruido, confiando plenamente en la tripulación y en la tecnología que los transportaría a Houston. Afuera,
El viento continuaba soplando con fuerza, azotando el avión de manera irregular. La tranquilidad del aeropuerto ocultaba el desafío que el vuelo estaba a punto de enfrentar. El avión aceleraba rápidamente, pasando de 50 a 60 nudos, 90 km/h a 110, cuando las primeras señales de inestabilidad comenzaron a manifestarse. El viento, que hasta entonces había sido firme pero manejable, comenzó a golpear el fuselaje con una fuerza irregular. Butler sintió una leve desviación hacia la izquierda e inmediatamente presionó el pedal derecho del timón para corregir la trayectoria. Sus inputs fueron precisos y obtuvieron el resultado deseado, alcanzando un 88% de desplazamiento máximo, lo suficiente para contrarrestar la mayoría de vientos cruzados en condiciones estándar. Pero este no era un día normal. A medida que la aeronave alcanzaba los 90 nudos, 165 km/h, una ráfaga de viento más fuerte que las anteriores sacudió violentamente el avión, empujándolo fuera del centro de la pista. El fuselaje entero tembló, y las luces de la pista comenzaron a desvanecerse hacia el lado derecho de las ventanillas. En ese momento, el primer oficial Levan anunció con voz tensa pero controlada: viento cruzado, 27 nudos, 50 km/h. El capitán intensificó el uso de los pedales del timón, aplicando correcciones cada vez más pronunciadas, pero el viento parecía tener fuerza propia, más allá de los límites que cualquiera de los dos podía anticipar. El avión aceleraba rápidamente, pasando de 50 a 60 nudos, 90 km/h a 110, cuando las primeras señales de inestabilidad comenzaron a manifestarse. El viento, que hasta entonces había sido firme pero manejable, comenzó a golpear el fuselaje con una fuerza irregular. Butler sintió una leve desviación hacia la izquierda e inmediatamente presionó el pedal derecho del timón para corregir la trayectoria. Sus inputs fueron precisos y obtuvieron el resultado deseado, alcanzando un 88% de desplazamiento máximo, lo suficiente para contrarrestar la mayoría de vientos cruzados en condiciones estándar. Pero este no era un día normal. A medida que la aeronave alcanzaba los 90 nudos, 165 km/h, una ráfaga de viento más fuerte que las anteriores sacudió violentamente el avión, empujándolo fuera del centro de la pista. El fuselaje entero tembló, y las luces de la pista comenzaron a desvanecerse hacia el lado derecho de las ventanillas. En ese momento, el primer oficial Levan anunció con voz tensa pero controlada: viento cruzado, 27 nudos, 50 km/h. El capitán intensificó el uso de los pedales del timón, aplicando correcciones cada vez más pronunciadas, pero el viento parecía tener fuerza propia, más allá de los límites que cualquiera de los dos podía anticipar. En ese momento, el impacto con el terreno se volvió inevitable. El avión seguía avanzando, luchando contra la resistencia del suelo y el viento, mientras la tripulación hacía todo lo posible por controlar la situación. La calma había quedado rota. El vuelo 1404 enfrentaba ahora una crisis que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El Boeing 737 de Continental Airlines, descontrolado, se sacudió con una violencia tremenda al abandonar la superficie pavimentada de la pista 34R. Las ruedas del tren de aterrizaje principal, diseñadas para rodar sobre el asfalto liso, no soportaron las irregularidades del terreno. Al avanzar a tan alta velocidad sobre el terreno helado y accidentado, el avión comenzó a vibrar con tal intensidad que el sonido resonó a través de todo el fuselaje, como un rugido mecánico que no podía ser ignorado. Dentro de la cabina de pasajeros, la tranquilidad inicial dio paso al caos. Los gritos se multiplicaron a medida que el pánico se extendía entre los ocupantes. Algunos pasajeros se aferraron con desesperación a los reposabrazos, mientras otros luchaban por mantenerse en sus asientos. Las maletas y los objetos personales comenzaron a caerse de los compartimentos superiores, cayendo al pasillo y golpeando a los pasajeros. Por si la situación no fuera lo suficiente desesperante, de repente,
un fuerte olor a combustible y humo invadió la cabina, intensificando el pánico entre los pasajeros. En la cabina de mando, la situación era igualmente desesperada. El capitán Butler y el primer oficial LeBanc luchaban con todas sus fuerzas para detener la inercia del avión. Las alarmas resonaban con una intensidad ensordecedora mientras ambos accionaban los frenos con la máxima fuerza posible, sintiendo la resistencia de los neumáticos insuficiente al deslizarse sobre el terreno. Las maniobras que en condiciones normales habrían estabilizado la aeronave no tuvieron efecto. El avión, convertido en un objeto incontrolable, recorrió más de 2.000 pies, 610 metros, fuera de la pista antes de detenerse abruptamente en un barranco de 40 pies, 12 metros de profundidad, cerca de una estación de bomberos del aeropuerto. El impacto final fue brutal. La estructura del avión, a pesar de su resistencia, sufrió daños significativos. El fuselaje se sacudió violentamente, y el tren de aterrizaje delantero cedió ante la fuerza del golpe. Dentro de la cabina, el ruido de los motores disminuyó, dejando un silencio inquietante que fue interrumpido solo por los quejidos y sollozos de los pasajeros. A pesar del impacto, la tripulación reaccionó rápidamente. La tripulación de cabina, entrenada para responder en situaciones de emergencia, asumió el control. Aunque aturdidos por la intensidad del accidente, los sobrecargos comenzaron a dar instrucciones claras para iniciar la evacuación inmediata. Las puertas de emergencia se abrieron con rapidez, y los toboganes se desplegaron automáticamente. El frío invernal entró de golpe al interior del avión, mezclándose con el olor a humo procedente de los motores dañados. Uno a uno, los pasajeros comenzaron a evacuar, algunos deslizándose por los toboganes de emergencia con prisa, mientras otros tambaleaban sobre el terreno helado al salir del avión. La confusión inicial dio paso rápidamente a una organización improvisada. Los miembros de la tripulación, a pesar de sus propias heridas, guiaban a los ocupantes hacia un lugar seguro, esforzándose por mantener la calma en medio del caos que los rodeaba. Desde el exterior, las luces intermitentes del avión perforaban la oscuridad de la noche, reflejándose en la nieve que cubría el suelo. Sin embargo, la devastación del accidente era evidente. El fuselaje del Boeing 737 estaba severamente dañado, se había partido justo detrás de las alas, el motor número 1 y el tren de aterrizaje principal habían sido arrancados por la fuerza del impacto, y el tren delantero colapsó, dejando al avión inclinado de forma dramática hacia adelante. El fuego, iniciado tras el impacto, avanzó rápidamente por la aeronave. Las llamas envolvieron el avión, alimentadas por el combustible derramado, mientras el calor extremo provocaba que los compartimentos superiores del equipaje se derritieran, cayendo sobre los asientos y dejando a la vista una escena desoladora. Los equipos de emergencia del aeropuerto llegaron en cuestión de minutos, enfrentándose al fuego con determinación. Los bomberos desplegaron todas sus capacidades para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara más allá del fuselaje. Sin embargo, las secuelas del accidente no dejaron a nadie indemne. De los 115 ocupantes a bordo, el capitán y 5 de los 110 pasajeros resultaron gravemente heridos. El primer oficial, 2 miembros de la tripulación de cabina y 38 pasajeros sufrieron heridas leves. Por otra parte, un miembro de la tripulación de cabina y 67 pasajeros, entre ellos 3 que llevaban niños en el regazo, resultaron ilesos. A pesar de la magnitud del impacto y del incendio, la falta de víctimas mortales es un hecho que resalta la eficacia del entrenamiento y la valentía de los pilotos y el personal de cabina. El vuelo 1404 había pasado en minutos de un despegue aparentemente rutinario a un episodio marcado por el caos y la resiliencia. El frío invernal y la oscura noche serían testigos de los momentos posteriores, donde la prioridad absoluta sería la seguridad y el cuidado de los supervivientes. Horas después del incidente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB,
desplegó a sus equipos para iniciar una investigación que buscaría esclarecer las causas que ocasionaron la salida de la pista del vuelo 1404. Las luces intermitentes de los vehículos de emergencia iluminaban el terreno accidentado mientras los investigadores, equipados con herramientas de precisión y cámaras, documentaban cada detalle del lugar del accidente. Las marcas de neumáticos, el terreno levantado y los restos de la pista se convirtieron en piezas esenciales de un rompecabezas complejo que debía ser resuelto. El primer paso fue asegurar los registros clave del vuelo. Las grabadoras de datos de vuelo y la grabadora de voz de cabina fueron recuperadas rápidamente de los restos del avión, sorprendentemente intactas a pesar del tremendo impacto. Las cajas negras serían la clave para conocer los momentos previos al accidente, ofreciendo datos críticos sobre la trayectoria, los controles y las conversaciones entre los pilotos. Los meteorólogos de la NTSB, junto con expertos locales, comenzaron a analizar las condiciones atmosféricas que habían envuelto el despegue. Los informes preliminares confirmaron lo que ya se sospechaba: vientos cruzados inusualmente fuertes, con ráfagas que habían alcanzado hasta 45 nudos, 83 km por hora, según los sensores del aeropuerto. Estas ráfagas, agravadas por las ondas de montaña características de la región, superaban los márgenes de maniobrabilidad previstos en la mayoría de los entrenamientos de los pilotos. Sin embargo, para los investigadores, esto era solo el comienzo. Las ondas de montaña son grandes oscilaciones de aire a un lado de una gran elevación del terreno, resultando en grandes corrientes de aire horizontal. Se revisaron minuciosamente los procedimientos operativos seguidos por la tripulación durante los momentos críticos. ¿Habían respondido los pilotos de manera adecuada a las condiciones extremas? ¿Se había producido algún fallo mecánico que hubiese complicado el control de la aeronave? Las primeras simulaciones en los laboratorios de la NTSB indicaban que la aeronave había experimentado un deslizamiento lateral pronunciado, probablemente provocado por un viento racheado inesperado. Esto había exigido respuestas rápidas y precisas en los mandos para mantener la dirección del avión. A medida que los datos eran analizados, surgieron más preguntas. Los registros de la grabadora de datos del vuelo mostraron un momento clave en el que los pedales del timón habían sido relajados justo antes de la salida de la pista. Este detalle generó un debate en torno a la toma de decisiones en cabina. Aunque el capitán Butler era un piloto con amplia experiencia, las condiciones presentadas en este vuelo eran atípicas incluso para alguien con su historial. Los expertos examinaron si la aerolínea había formado adecuadamente a los pilotos para enfrentarse a condiciones tan extremas, especialmente considerando que las simulaciones estándar rara vez incluían vientos de tal intensidad. El análisis preliminar también destacó que aunque la respuesta inicial de los pilotos había sido adecuada para los vientos reportados, las ráfagas reales superaban las predicciones meteorológicas proporcionadas por la torre de control. Esto apuntaba a posibles lagunas en los sistemas de información del aeropuerto, que no siempre proporcionaban datos en tiempo real de las condiciones más extremas. Mientras tanto, Continental Airlines cooperó plenamente con la investigación. La aerolínea, con una reputación de estrictos protocolos de seguridad, comenzó a revisar internamente sus prácticas operativas y de entrenamiento. Esto incluyó un análisis detallado de cómo se comunicaban los riesgos meteorológicos a la tripulación, y si las simulaciones de vuelo reflejaban con precisión los desafíos reales que los pilotos podrían enfrentar. El proceso de investigación no sería breve. Durante los meses siguientes, un equipo multidisciplinario compuesto por ingenieros, meteorólogos, pilotos veteranos y analistas trabajaría incansablemente para reconstruir cada segundo del vuelo 1404. Se realizaron simulaciones exhaustivas para reproducir las condiciones exactas del despegue, mientras se analizaban los datos de viento de cada sensor del aeropuerto para identificar patrones y posibles irregularidades. Para la NTSB,
El caso representaba algo más que la investigación de un accidente aislado. Los expertos buscaban identificar lecciones que pudieran evitar futuros incidentes similares. La salida de pista del vuelo 1404 no solo era un recordatorio de los desafíos inherentes a la aviación, sino también una oportunidad para mejorar los márgenes de seguridad y fortalecer los protocolos de la industria. Tras meses de investigación, el informe final de la NTSB destacó varios factores que contribuyeron al incidente. Entre ellos, se enfatizó la importancia de una mejor formación en la gestión de vientos cruzados extremos y una revisión de los procedimientos operativos para despegues en condiciones climáticas adversas. Además, se hizo hincapié en la necesidad de mejorar la comunicación en cabina. Continental Airlines implementó cambios significativos tras el incidente, incluyendo entrenamientos más rigurosos para sus pilotos en simuladores que replican condiciones extremas de viento cruzado. También se revisaron las políticas meteorológicas para despegues y aterrizajes, garantizando que todos los vuelos se realicen dentro de los límites de seguridad establecidos. El vuelo 1404 de Continental Airlines no solo es recordado por el desafío extremo que enfrentó, sino también por las valiosas lecciones que dejó a la industria de la aviación. Gracias a estas mejoras, se espera que situaciones similares puedan ser manejadas de manera más efectiva en el futuro, protegiendo la vida de millones de pasajeros que confían cada día en los cielos. A pesar de la situación traumática, el vuelo 1404 es un testimonio de la resiliencia humana y la importancia de la preparación en la aviación. Los pasajeros y la tripulación, unidos por una experiencia límite, recordarán siempre esa noche como un milagro en el que, a pesar de todo, la vida prevaleció. Este incidente subraya no solo los riesgos inherentes a volar, sino también los avances constantes en seguridad que trabajan para convertir estos riesgos en lecciones para un futuro más seguro. El proceso de investigación se alarga durante meses, con expertos de diversas áreas contribuyendo para desentrañar cada detalle del incidente. Mientras tanto, Continental Airlines colabora estrechamente con las autoridades, revisando sus propios protocolos para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. ...9 de agosto de 2024... 2:20 de la tarde... un ATR 72-500 de la compañía aérea Boepas surcaba los cielos de Brasil. En medio de turbulencias y condiciones meteorológicas adversas, de repente el avión empezó a perder altitud de manera alarmante. Los pilotos luchan por recobrar la estabilidad del avión, pero nada parece responder. Esta es la historia del vuelo 2283 de Boepas, donde se enfrentaron a una situación crítica que nadie podría haber anticipado. 9 de agosto de 2024. Aeropuerto Adalberto Mendes da Silva, Cascavel, Paraná, Brasil. Son las 11 horas de la mañana hora local. Un ATR 72-500 de la compañía Boepas se encuentra en la puerta de embarque realizando los últimos preparativos para un vuelo regional con destino el Aeropuerto Internacional de São Paulo Guarulhos. El avión era un bimotor turbohélice con 14 años de antigüedad que había sido adquirido recientemente por Boepas en 2022 a la compañía indonesia Perlita Air Service. Estaba equipado con dos motores Pratt & Whitney del modelo PW127F. La ruta planeada para el vuelo era relativamente corta, pero importante, ya que conectaba la ciudad de Cascavel con São Paulo, uno de los aeropuertos más transitados de Brasil. A bordo del avión se encontraban 62 personas, 58 eran pasajeros y 4 tripulantes. Entre los pasajeros, se encontraban 8 médicos que se dirigían a una conferencia sobre el cáncer en São Paulo, 2 niños, y varios otros pasajeros que, al igual que cualquier otro día, esperaban llegar a su destino sin incidentes. Nada les hacía sospechar lo que experimentarían minutos más tarde. El capitán del vuelo era Danilo Santos Romano, de 35 años de edad, un piloto con sólida experiencia en aviones turbohélice. Junto a él se encontraba el primer oficial, Humberto de Campos Alencar Silva, de 61 años, un veterano en la aviación. Les acompañaban las asistentes de cabina, Débora Soper Ávila de 28 años y Rubia Silva de Lima, de 41 años, las cuales se aseguraban de que todo estuviera listo para el despegue. Poco antes de las 12 de la mañana,
El vuelo estaba listo para partir. El controlador aéreo les dio la autorización para dirigirse hacia la pista de despegue. Con el avión alineado en la pista, el capitán soltó el freno, aplicó la potencia correspondiente a los motores y la aeronave comenzó a moverse. A las 11:58 de la mañana, una vez alcanzada la velocidad adecuada para el despegue, el vuelo 2283 se elevó hacia los cielos. Durante los primeros minutos de vuelo, todo transcurrió con normalidad, sin contratiempos. 24 minutos después del despegue, la aeronave había alcanzado su altitud de crucero a 17.000 pies. Sin embargo, lo que parecía un vuelo rutinario estaba a punto de enfrentarse a un desafío inesperado. Mientras el avión se aproximaba a São Paulo, las condiciones meteorológicas comenzaron a deteriorarse. En las alturas, el clima puede cambiar rápidamente, y en este caso, el vuelo de Boepas no sería una excepción. Pocos minutos después, la aeronave atravesaba una zona crítica de turbulencias. Inmediatamente, las turbulencias comenzaron a golpear la aeronave. La tripulación estaba preparada para lidiar con estas situaciones, pero lo que estaba por venir era mucho más grave. A la 1:10 del mediodía, el avión se encontró con una serie de nubes supercongeladas, una situación que aumentaría significativamente el riesgo de formación de hielo en las alas. El ATR-72-500 es un avión turbohélice diseñado para vuelos regionales, conocido por su eficiencia en vuelos cortos. Sin embargo, este tipo de aviones son más susceptibles a condiciones meteorológicas adversas, especialmente cuando se trata de formación de hielo. El sistema de descongelación del ATR-72, basado en botas de descongelación, que se expanden en las alas para romper el hielo, no es tan efectivo en situaciones extremas, como lo sería un sistema de calor utilizado en aviones de mayor tamaño. Las botas de descongelación, o de hielo, que se utilizan en algunos aviones para controlar la acumulación de hielo en las alas y otras superficies críticas, son dispositivos de goma o material similar, que están instalados en el borde de ataque de las alas y otras superficies de control. Su funcionamiento básico es el siguiente. Primero se hinchan. Cuando se detecta acumulación de hielo, las botas se inflan con aire a presión. Este inflado provoca que la superficie de goma se expanda y se estire. Después se desinflan. Al desinflarse, las botas se contraen y se deforman. Este proceso genera una especie de vibración que ayuda a romper el hielo acumulado. Eliminación del hielo. El hielo fragmentado y agrietado se desprende debido a la acción del inflado y desinflado de las botas. Este sistema es efectivo en muchas condiciones de vuelo, pero en situaciones extremas de acumulación de hielo, puede no ser suficiente para mantener el rendimiento óptimo del avión. La acumulación de hielo en las superficies puede seguir afectando la aerodinámica y la sustentación, lo que puede llevar a problemas graves en el vuelo. Por eso, los aviones de mayor tamaño generalmente usan sistemas de calefacción en lugar de botas para gestionar el hielo, ya que estos sistemas pueden proporcionar un control más efectivo en condiciones severas. En condiciones severas, como las que enfrentaba el vuelo de Boepas, el hielo puede acumularse en las superficies del avión, alterando su aerodinámica, y lo que es aún más grave, reduciendo la sustentación. Entre la 1:10 y la 1:19 de la tarde, la aeronave atravesó una zona de nubes supercongeladas con temperaturas que rondaban los 40 grados Celsius bajo cero. Las turbulencias eran intensas, y las formaciones de cirrocúmulos, que contienen gotas de agua superenfriadas, representaban un riesgo significativo. Lo más probable, según las investigaciones, es que la combinación de estas condiciones hizo que el vuelo entrara en una situación crítica. A la 1:41 de la tarde, el avión comenzó a perder altitud de manera inesperada. Esta pérdida fue recuperada brevemente, pero momentos después, la situación se agravó. El ATR-72 entró en una pérdida aerodinámica, una condición en la que las alas del avión ya no generan suficiente sustentación para mantenerlo en vuelo. Pero esta no fue una pérdida ordinaria. La aeronave cayó en barrena, una situación extremadamente peligrosa en la que el avión rota sobre su eje longitudinal mientras desciende en espiral hacia el suelo. En ese momento, la aeronave descendía a una velocidad vertiginosa de 24.064 pies por minuto, unos 440 kilómetros por hora. En la cabina, la situación era desesperada. Las grabaciones de la caja negra revelaron que el capitán Danilo Santos Romano y Humberto de Campos Alencares Silva, el primer oficial, notaron una fuerte pérdida de altitud. El capitán, alarmado por la repentina y peligrosa pérdida de altitud, lanzó una pregunta cargada de tensión al aire. ¿Qué está pasando? Su voz, llena de preocupación, reflejaba la creciente incertidumbre en la cabina,
mientras la situación parecía escapar de su control. Mientras intentaba desesperadamente junto con el primer oficial recuperar el control del avión, le dijo a este que era necesario aumentar la potencia de la aeronave y levantar el morro. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, el avión seguía cayendo. Durante los 89 segundos que duró la caída, la tripulación intentó repetidamente estabilizar la aeronave, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. A la 1:42 de la tarde, la aeronave impactó contra el patio de una vivienda en un área residencial del municipio de Vinedo, en São Paulo. El impacto fue catastrófico. Todos los ocupantes del avión murieron instantáneamente, pero sorprendentemente, no hubo víctimas en tierra. La localidad de Vinedo se encuentra a unos 80 kilómetros del aeropuerto de São Paulo. Estos son los pasajeros y tripulación, que viajaban a bordo del vuelo 2283 de Boepas. Una de las pasajeras fallecida en el vuelo, Rosana Santos, envió un mensaje a sus familiares desde el avión, donde expresaba que la aeronave no le daba nada de confianza. Rosana dijo que tenía miedo del vuelo. Me da miedo este vuelo, te lo juro, el avión es muy viejo, hay un asiento roto, es un caos. Este mensaje despierta serias dudas en cuanto al estado del ATR-72 de Boepas. ¿Estaría el avión en condiciones para volar, a pesar de que se aseguró que la aeronave había sido revisada y todo estaba en regla? El lugar del accidente era una escena de devastación. Los restos del avión estaban dispersos por un área amplia, y la comunidad de Vinedo quedó marcada por la tragedia. Las autoridades locales y los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero no hubo nada que se pudiera hacer por los pasajeros y la tripulación. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos, CENIPA, de la Fuerza Aérea Brasileña, tomó la iniciativa en la investigación del accidente. Desde el primer momento, la formación de hielo en las alas se consideró como una posible causa del accidente. Las condiciones meteorológicas en la zona, combinadas con la vulnerabilidad del ATR-72 a la formación de hielo, son factores clave bajo escrutinio. La investigación sigue en curso. Aunque aún no se ha determinado la causa exacta del accidente con los datos de la grabadora de voz de la caja negra, varios expertos barajan la hipótesis de la formación de hielo en las alas que pudo haber causado la entrada en pérdida, como la más plausible hasta el momento. La transcripción de la caja negra cubre cerca de 2 horas de grabación de audio. Las grabaciones de la cabina revelan la angustia de los pilotos mientras intentaban comprender y corregir la situación, y finalizan con el sonido del impacto de la aeronave contra el suelo. Cabe señalar que hasta ahora las autoridades no han identificado ningún sonido característico de incendio, colapso eléctrico o averías del motor, aunque se ha comentado que el audio es difícil de escuchar. Según un informe interno de la compañía, se supo que el ATR-72 del vuelo 2283 de Boepas tuvo el sistema de deshielo inoperativo en varias ocasiones el año pasado. Por ese motivo, la compañía fue alentada a no volar al sur del país, mientras no estuviese operativo el sistema de deshielo, ya que es una zona propensa a condiciones meteorológicas adversas. La compañía incumplió esta recomendación técnica en al menos una ocasión. El sistema de deshielo del avión ATR forma parte de la denominada Lista MEL, lista de equipos mínimos. Esta lista incluye equipos e instrumentos que, incluso inoperativos, no impiden el despegue, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones y limitaciones de operación. Este equipo estaba incluido en el Informe de Acciones Correctivas Retrasadas, ACR, que es la lista de acciones de mantenimiento pendientes. Los informes indican que las inspecciones realizadas a la aeronave en tierra identificaron el problema en las bases de Ribeirão Preto, Porto Alegre y Congonhas. En julio de 2023, en Ribeirão Preto, San Pablo, el responsable de mantenimiento anotó que el avión tenía restricciones de hielo y recomendó evitar enviar el avión al sur. Pero haciendo caso omiso a las recomendaciones, ese mismo día el ATR-72 de Boepas se dirigió a Porto Alegre. Una vez en tierra, el informe de mantenimiento del aeropuerto volvió a marcar que el sistema de deshielo del avión estaba inoperativo. A pesar de que Boepas asegura que reparó los errores en el sistema de deshielo y que el sistema estaba operativo el día del incidente,
Algunos expertos señalan que entre las posibles causas que pudieron haber contribuido al accidente, se encuentran problemas con el funcionamiento del sistema de deshielo. Tendremos que esperar al informe final para conocer la causa de este accidente. El trágico accidente del vuelo 2283 de Boe Pass resalta la importancia de continuar mejorando la seguridad en la aviación, especialmente en lo que respecta a la operación de aviones en condiciones meteorológicas extremas. La industria de la aviación ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero este accidente es un recordatorio de que siempre hay espacio para mejorar. A medida que la investigación avance, se espera que se implementen nuevas recomendaciones y medidas para evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir. Las vidas de las 62 personas a bordo del vuelo 2283 de Boe Pass no deben perderse en vano, sino que deben servir como un llamado a la acción para mejorar continuamente la seguridad aérea.